Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Como ya saben que lo prometido es deuda, a continuación les vengo a traer lo que son las variantes e ideas principales del poderoso ataque indio de rey. Una apertura que se ha vuelto muy popular en los últimos días gracias a esa extraordinaria victoria que tuvo el gran maestro ruso Sergei Karyakin contra el gran maestro norteamericano Samuel Shankland en los desempates de una de las rondas del campeonato mundial de la FIDE que terminó ya hace un poco más de una semana. Veremos que esta apertura es realmente interesante no solo para combatir la francesa, que es contra lo que más se usa, sino también contra otras defensas como por ejemplo alguna variante de la siciliana o también la defensa Caro-Kann. Así que quédense porque les estaré mostrando las líneas más importantes. Pero como siempre antes les recuerdo que si les gustan los videos del canal me pueden apoyar dándole siempre un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden que para ustedes esto es totalmente gratis, pero para mí sería de gran ayuda. El ataque indio de rey inicia por supuesto cuando las blancas juegan E4 y las negras responden con E6, aunque como también les digo, es posible jugarlo contra la defensa siciliana tras C5 o incluso contra la defensa Caro-Kann. Vamos a ver primero las líneas principales contra la defensa francesa, ya que hacia la demás se puede transponer en varias posiciones. Tras G6, las blancas no van a jugar la usual D4, sino que van a jugar simplemente D3. Una jugada que parece un poco pasiva, pero veremos cuáles son las ideas. Tras la jugada D5 de las negras, que es la más lógica, ahora las blancas van a jugar caballo D2. Fíjense que sacan el caballo por esta casilla y no por C3 para defender el peón central en E4. Las negras normalmente van a continuar con su idea tras C5, que es lo más normal en la francesa. Y ahora las blancas siguen con caballo F3. Fíjense el desarrollo de las piezas. Caballo C6 y G3. Otra de las ideas de este ataque indio de rey. El alfil de casilla blanca se va a fianchetar por la casilla G2. Y por ejemplo, tras caballo F6, entonces alfil G2, alfil E7 y enroque. Si se dan cuenta, las blancas están jugando prácticamente igual como si estuvieran con negras jugando una defensa india de rey. De allí el nombre de esta apertura con blancas. Básicamente estamos jugando una defensa india de rey, pero con piezas blancas, por lo que tenemos un tiempo de ventaja, así que esto nos da un poco más de fuerza en la apertura. Fíjense que aquí lo mejor para las negras es comenzar a atacar rápidamente por el flanco de dama. Al igual que en la defensa india de rey, el ataque indio de rey se caracteriza por lanzar un ataque violento sobre el flanco de rey, así que las negras tienen que reaccionar por algún lado. El plan típico aquí de las blancas es torre E1, fíjense que esta jugada es para apoyar el golpe o la jugada E5, y tras enroque de las negras ahora E5, una jugada normal para bloquear un poco la posición. Caballo D7 de las negras, caballo F1 de las blancas, este va a ser el plan. Dama C7 por ejemplo, dama E2 apoyando el peón D5 y tras A5 las negras comienzan con el ataque, pero H4 las blancas también hacen lo mismo. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esta apertura o de este ataque? Bueno, que las negras por supuesto van a lanzar un ataque fuerte por el flanco de dama, pero el rey blanco está en el otro lado, es decir, en el otro flanco. Mientras que las blancas lanzarán el ataque por el flanco de rey, pero normalmente el rey de las negras va a estar en ese sector. Así que esa es una de los aspectos interesantes por lo cual jugar este ataque indio de rey. Aquí, por ejemplo, las negras podrían jugar a 4 inmediatamente y las blancas continúan el desarrollo con alfil F4, rayos X a la dama negra. Tras B4, ahora las blancas podrían aquí tratar de detener un poco el ataque de las negras con la jugada A3. Fíjense que si las negras capturan, las blancas capturarían y simplemente se abre la columna, pero no es tan grave. Tal vez las negras podrían jugar alfil B7 o alfil A6 y ahora caballo 1 H2. El plan de las blancas va a ser jugar caballo G4, luego caballo G5 o incluso buscar H5 y H6. La idea va a ser debilitar a toda costa el enroque de las negras, donde hay temas típicos de sacrificios, por ejemplo en la casilla F6. El caballo de G5 a veces se sacrifica cuando las negras juegan H6 para espantarlo, así que es una apertura bastante táctica.
Fíjense que si las negras continúan aquí, por ejemplo, con C4, las blancas pueden bloquear. La idea no es abrir tanto la posición, sino más bien mantenerla bloqueada. Tras C3 de las negras, ahora las blancas pueden jugar B por C3. Fíjense que una jugada, aquí tienen que tener mucho cuidado las piezas negras. Por ejemplo, caballo A5, buscando allí meter un caballo en C4 más adelante, sería respondido con las blancas por A por B4. Y tras alfil por B4, C3 y la posición se está bloqueando. Además, fíjense que tras alfil E7 vendría torre por A4 e incluso las blancas ya tienen material de ventaja por el flanco de dama y a las negras se les ha agotado el ataque. Así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, tras C3, las blancas podrían jugar B por C3 y tras B por C3, entonces H5 y fíjense que las blancas van a continuar su ataque. Piensan jugar H6, luego caballo G5 y lanzarse con todo contra ese rey de las negras. Ahora, eso cuando jugamos contra la defensa francesa, es decir, E6. Pero vamos a ver otras líneas que puede jugar el negro. Por ejemplo, tras D3, D5, caballo D2. También existe la posibilidad de que las negras hagan D por E5, buscando cambiar en el centro. Y ahora, ojo porque aquí es muy importante. Las blancas deben jugar D por E4, tomar de peón y no de caballo. La idea es continuar con un peón central que vigile la posición, es decir, que vigile la casilla de 5, por ejemplo, y no cambiar las piezas tan rápido. Aquí, por ejemplo, las negras pueden jugar caballo C6 y tras caballo GF3, alfil C5. Ahora una jugada muy importante en estos esquemas donde ya el centro está más abierto es la jugada C3, con la idea de controlar la importante casilla de 4, una casilla que va a ser vital allí para que las negras no puedan desarrollar planes muy rápido. Caballo F6 de las negras, por ejemplo, y alfil E2 de las blancas. Aquí la idea es enrocar rápidamente, pero también hay una jugada interesante que es B4, atacando ese alfil de las negras y ganando espacio muy rápido. Tras alfil B6, por ejemplo, alfil E2, enroque, enroque, y las blancas se preparan, por ejemplo, para jugar A4, ya teniendo cierta ventaja de espacio por el flanco de dama. Ahora, por ejemplo, tras alfil E2, las negras podrían jugar igual enroque, enroque de las blancas, E5 para impedir el E5 de las blancas, y ahora B4, alfil B6 y A4, lo que les comentaba. Ahora los planes de la blanca van a ser jugar tal vez un caballo a C4 para luego llevarlo a E3 y vigilar posiblemente la casilla de 5. Planes muy interesantes. Además la dama blanca va a salir por C2 y luego se va a buscar colocar una torre en D1. Así que ojo con esta posición que es cuando el centro se abre un poco más rápido. Ahora, como les decía, también tras la jugada C5 de las negras, que es una defensa siciliana, podemos transponer fácilmente al ataque indio de rey. Las blancas juegan caballo F3, que es una de las jugadas más comunes. Y ahora posiblemente las negras puedan jugar, por ejemplo, E6, que es la variante Paulsen o la variante Kahn, o quieran jugar una Scheveningen. Tras esta jugada, las blancas simplemente pueden hacer D3. Y fíjense que básicamente estamos transponiendo a una francesa. Solo falta la jugada de 5 que las negras tarde o temprano van a tener que hacer. Por ejemplo, tras caballo C6, caballo BD2, caballo F6, G3. Y si las negras quieren seguir con algo en la partida, tienen que jugar D5. Porque si no, se van a quedar muy atrás sin compensación y las blancas probablemente podrían jugar E5 muy rápido. Y tras alfil G2 ya estamos en el ataque indio de rey. Fíjense, es la misma posición como si las negras hubiesen jugado francesa. Ahora las negras simplemente deben decidir si tomar en el centro o si esperar y lanzar el ataque por el flanco de dama como en las variantes que ya vimos. Ahora, finalmente, vamos a ver otra defensa interesante que es la Caro-Kann con C6, por supuesto. Tras D3, D5, caballo D2, caballo F6, G3. Ahora digamos que podría plantearse el mismo ataque indio de rey, pero hay ciertas diferencias porque las negras pueden jugar rápidamente 5, que yo considero es la mejor jugada para el bando de las negras. Ganan espacio en el centro y pues no me parece nada mala su posición. Por supuesto las blancas pueden mantenerse muy sólidas con caballo GF3 y tras alfil C5, alfil G2, enroque por ejemplo, enroque y tras D por E4, D por E4, alfil G4 y nuevamente una jugada muy importante que siempre les recalco en estas posiciones es C3. Con esta jugada se mantiene muy sólida la posición. Por ejemplo, tras caballo BD7, dama C2
Y la posición es muy sólida. Las blancas no están nada mal, pero las negras también tienen buen juego. Así que una posición bastante aceptable. Y por eso el ataque indio de rey también se podría jugar contra la defensa Caro-Kann. Ahora sí, por último vamos a ver una línea con la que me intentaron sorprender hace mucho tiempo, que yo he practicado este esquema en muchas oportunidades, que era E4, E6, y cuando yo jugué D3, entonces me jugaron E5. Fíjense que aquí buscan evitar a toda costa el ataque indio de rey, porque tal vez el jugador de las negras sabe que es un ataque fuerte. Pero nosotros podemos hacer aquí dos cosas. La primera opción es F4, que es una jugada muy interesante. Fíjense que es como jugar un gambito de rey, pero ya tenemos hecha la jugada de 3. Es decir, ya no estamos regalando el peón, ya no sería un gambito. Y las negras perdieron un tiempo con E5. Y la otra opción es simplemente jugar caballo F3, por ejemplo. Y cuando las negras tengan que jugar caballo C6, por ejemplo, o D6, nosotros podemos transponer a algo que ya conocemos. Fíjense que ya las negras no están jugando una francesa, están jugando una posición de doble peón rey. Nosotros podemos transponer en este momento con la jugada D4 a una apertura escocesa o al poderoso gambito escocés con alfil C4. Recuerden que aquí en el canal hay un video de este poderoso gambito que es muy interesante. Por acá se los estoy dejando para que vayan a verlo. Y ahora, si conocemos el gambito escocés, por supuesto tenemos la ventaja de que nuestro rival está entrando en algo que no conoce y nosotros sí conocemos. Así que esta idea de jugar E5 luego de D3 es de doble filo porque las negras deben conocer posiciones de doble peón rey. Así que bien amigos, espero que les haya gustado esta pequeña introducción al ataque indio de rey, donde están las ideas más comunes para jugarlo contra algunas defensas. La idea por supuesto es practicarlo y nuevamente los invito a que se vayan a ver esa partida de Karjakin que estuvo espectacular. Además de que por supuesto vayan a ver partidas de este ataque para que más o menos vayan comprendiendo los planes y lo puedan practicar. Si les gustó el video, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden, esto es gratis para ustedes, así que aprovechen. Para mí sería de mucha ayuda. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.